Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta aquí con todos ustedes. Pastor Carlos, bienvenido este día, esta mañana que estamos Amén, amén. arrancando nuestro segundo episodio de este podcast, el cual Dios ha puesto en nuestro corazón y que en lo personal creo y siento y totalmente estoy convencido de que nuestro primer episodio estuvo genial, de que Dios nos dio una gracia y que puso en nosotros ese querer como el hacer. Y saludamos a todos los que nos están ya siguiendo, a los que ya se suscribieron, darle Amén. muchísimas gracias a todos ustedes que se han suscrito al canal, que le han dado like, que han estado compartiendo, que han estado activando las notificaciones en nuestro canal de YouTube Íntimo 316 para que les esté llegando todo nuestro nuevo contenido. Quiero darte la bienvenida, Amén, amén. desearte Gracias. el mejor de los episodios. Yo creo Amén, amén. que Dios nos ha puesto bajo una esencia, bajo un espíritu, y como siempre te lo he dicho y lo vuelvo a reconocer, bajo esa gracia que tienes como un excelente productor de Gloria a esos Dios. reels, esos shorts que has estado haciendo, que han estado editando. Yo creo que también Mindy ha tenido algo que ver ahí, te ha influenciado. Sí, no, claro, claro, sin duda Definitivamente, ¿no? alguna. Sí, sí, sí. Cuando se me atora algo, le pregunto, oye, ¿cómo le hago así? Y pues ya me dice, fíjate bien y ponte ¿Cómo te pilas. sentiste en el episodio pasado? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo percibiste tú? Muy bien, de algo diferente, algo más fresco, algo más, íntimo, Literal, ¿no? ¿verdad? Literal. Literalmente, estaba. Antes de editar el video, pues lo escuchas, lo vas escuchando y tú dices, esa parte quedó bien, esta parte quedó bien dicho, esto se escuchó muy bien, va a tener un auge, esto va a pegar, esto va a llegar a muchas vidas y les va a Amén. servir. Sí, sí, fue bonito, una experiencia más. Algo totalmente distinto, ¿no? Sí, Y es que siempre hemos pensado y hemos creído que cuando las cosas se hacen con el fin de exaltar a Dios, amén. con el fin de traer ese espíritu de restauración de vuelta que tanto nos hace falta a cada uno de nosotros, entonces dice la Escritura que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Así Y es. hoy les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio aquí desde este set, que mira, Hoy estamos estamos aquí, estrenando. ay, ¿Eh? bien a gusto, Hoy con aquí. cafecito, mire, Hoy nos atendieron, ¿verdad? chulada, Sí, ¿verdad? sí, Hoy sí. nos atendieron. Y antes de arrancar, amigo, me gustaría hacer esta invitación también para, para todos aquellos que siguen el canal. Amén. Si hay alguien que está interesado en promocionar su marca, su negocio, su restaurante, su lugar, Sí, queremos sí, sí, hacerle la sí. invitación a este canal para que se comunique con nosotros, nos ponga un comentario, nos Claro que mande sí. algo de información, porque algo que ha puesto Dios en nosotros y que lo platicábamos ayer por la Ujú. noche cuando nos poníamos de acuerdo para la grabación de hoy, es que queremos y deseamos impulsar esos negocios de nuestros hermanos o amigos de la región, aquí en Ujú. el Panhandle, en Amarillo, en Sí, Cañón. Si tú estás en el área de Amarillo, Texas, y tienes algún negocio y te gustaría que saliera en nuestro canal, háznoslo saber. Queremos darte las indicaciones para que nos traigas tu sign, poder promocionar y poder también ayudar, ¿verdad? Que haya bendición para todos aquellos que están en el ramo mercantil, en el ramo del negocio, para que también estos videos puedan llegar y sea alcance para sí, sí, muchos sí. otros y también impulsar, porque muchas de las veces en nuestras congregaciones tenemos gente que tiene quizás algún negocio y queremos que también esto se difunda y sea de bendición para Sí, sus sí, sí. vidas. Y nos ayuda a todos, nos ayudamos mutuamente, nos ayuda a nosotros, les ayuda a ellos, nos promocionamos todos Amén. y es una bendición para todos, Amén. ¿verdad? Y recordarles también a través de este canal en Íntimo 316 que si no tienes un lugar donde congregarte o te gustaría involucrarte un poquito más y conocer acerca de lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas, pues hacemos la invitación a nuestra congregación Iglesia Oasis de Fe en la ciudad de Amarillo, Texas, en el 801 Southwest de la Séptima Avenida. El código postal es 79101, edificio D. No dudes, haznos un comentario si necesitas información. El pastor Carlos y yo estamos para recibirte y para poder orar por tus peticiones y por tus necesidades. Amén, aquí los Amén. esperamos con los brazos abiertos. Entonces, ¿qué te parece si entramos de lleno, amigo? Y Entramos, arrancamos. De tal arrancamos. manera, parte 2. De Amén. tal manera, parte 2. Ese título Sí, te sí, quedó muy bien. quedó bien, Ahí ¿verdad? Sí, sí, cuando sí. yo vi que me mandaste el enlace, yo dije,
Está perfecto así, no le Sí, movemos sí. a nada. Yo creo que, te digo, hay una sintonía, hay una sincronía en lo que Dios ha puesto en nosotros. Y la semana pasada comentábamos acerca de esa tal manera. Ujú. Y arrancábamos nuestro inicio en este podcast hablando acerca de esa intimidad, hablando acerca de este verso ícono universal para todos nosotros como Ujú. creyentes en Cristo Jesús, que nos centramos en San Juan 3, capítulo 3, verso 16. Y voy a leer de una vez, de una vez el verso y poder reflexionar en esto y llegar hasta todos los que nos están siguiendo Amén. y poder abrir, como lo decíamos la semana pasada, ese reto de querer ir más allá en la presencia de Dios, de querer ir más allá y con el Espíritu Santo en una relación tan íntima, tan profunda, tan personal, que Dios nos traiga ese entendimiento de qué es lo que quiere Dios realmente con nosotros y poder romper el esquema de lo que a veces pensamos dentro de la iglesia cuando hablamos de la palabra mundo, Ujú. ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice en este verso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. ¿Cómo lo ves? No, no, muy, muy bonito el verso, ¿verdad? Como hablábamos la semana pasada, un verso universal, un verso donde no podemos negar la cruz de nuestra parroquia, ¿verdad? No Amén. podemos, es un verso que nos lleva, como una piedra angular donde podemos despegar muchos temas, ¿verdad? Estaba escuchando el episodio pasado y escuchaba cómo nos llevó a María, ¿verdad? En esa Ujú. intimidad, cómo nos llevó a José, el Padre de Jesús, a esa intimidad con Juan y nos puede despegar a cualquier tema. Y diferentes puntos y sobre todo porque la parte central y el epicentro de este verso que tratamos de este podcast como que no solamente profundizar o Ujú. analizar, sino poder llevar a toda nuestra audiencia a un reto de intimar a tal punto con la escritura de que podamos nosotros mismos romper con esas estructuras a veces que tenemos Ujú. religiosas de siempre estar señalando como que el mundo es ese rechazo que le tenemos a las cosas malas, pero esta es la parte que hoy, este día, me gustaría que tú y yo Sí. podamos enseñarle a toda nuestra audiencia. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. La semana pasada hablamos de Ujú. esa manera en la cual no se puede describir cómo Dios ama, Ujú. porque no hay una forma para definir totalmente el amor de Dios. No hay una forma exacta, una fórmula perfecta en la que podamos decir, si Dios no te ama de esta manera, entonces no es Dios. No, Ujú. Dios es multiforme en sabiduría, es Exacto. multiforme en gracia, es grande en todo lo que hace, pero me llama la atención esto que fue con lo que pusimos una coma en el episodio anterior. Dice, porque de tal manera amó Dios Al mundo. al mundo, al mundo. Creo que esta palabra suena tan fuerte entre nosotros dentro de nuestra creencia o de la iglesia, de lo que pensamos, inclusive de lo que se nos ha enseñado por muchos años. Pero ¿por qué razón este verso está hablando de que Dios ama al mundo? ¿Y en qué sentido lo estará hablando? Y Ujú. algo que yo creo para poner ese desarrollo del tema de hoy es a qué se refiere este verso cuando habla de al mundo. Ujú. Regularmente estamos acostumbrados a escuchar que no te enredes en el mundo, en las cosas del mundo. Regularmente pensamos, y no sé si también así fue tu estructura por muchos años, al igual que Sí, la de muchos de sí, sí, nosotros sí. que quizás nos están viendo, y es que el mundo, Ujú. la música, el baile, Ujú. los vicios, la perversión, lo malo, la muerte, el asesinato, rechazo. Y siempre catalogamos al mundo como lo peor sin tomar en cuenta que este verso está diciendo que Dios amó al mundo. Entonces, pregunta, ¿entonces Dios ama lo malo? ¿O a qué se refiere cuando ama al mundo? Y es que muchas veces nosotros decimos no ser religiosos, pero nos damos cuenta que estamos siendo demasiado religiosos, Ya. ¿verdad? Y me decía en el comentario, me gustó esto porque como lo van desglosando pedacito por pedacito, como dijeron,
van a seguir con esto. Y dijeron, sí me llamó la atención. Se quedaron pensando, se Picados. quedaron analizando, de Claro. decir, tienen razón, hemos caído en esa religiosidad de decir, bueno, entonces, ¿por qué ahí dice en esa palabra, Ajá. verdad? De tal manera amó Dios al mundo, ¿y por qué nosotros entonces rechazamos al mundo? Esa es la parte medular de este tema, Sí. porque regularmente estamos como que muy centrados como cristianos o como quizás hijos de Dios, específicamente hablando de ese cristianismo neopentecostal, que tenemos este lenguaje para mí tan errático en muchas de las veces que decimos el mundo, y que no se meta el mundo, y esto, y hacemos como que toda esta parte, creo yo, de rechazo a algo que muchas de las veces no estamos entendiendo bien bíblicamente a qué se refiere. Ujú. Porque sería incongruente rechazar algo que Dios ama, ¿verdad? Pero ¿por qué este verso dice Dios amó al mundo? Porque no se está refiriendo a los hábitos, al pecado, no se está refiriendo a lo que te separa de Jesús, no se está refiriendo a aquello que te contamina y te daña para que la intimidad entre nosotros y Dios se vea afectada o se vea dañada. No, hay que entender que cuando este verso en San Juan está hablando, tengamos la perspectiva del evangelista que está diciendo porque Dios amó al mundo. Y cuando uno estudia un poquito la palabra mundo, nos damos cuenta que tiene que ver con la palabra cosmos. Ujú. Y la palabra cosmos es la misma palabra que surge en el libro del Génesis capítulo 1, verso 25, 26 y 27, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, y creó Dios al hombre, Ujú. ¿verdad? Y creó Dios al hombre. Pero luego aparece el capítulo 2 del libro del Génesis y dice que Dios formó al hombre. Y cuando aparece esa palabra, formó al hombre, y dice, y tomó del polvo de la tierra, ahí es donde aparece la palabra cosmos, Ujú. que es la misma palabra para decir mundo. Entonces, ¿qué es el mundo y qué es el mundo en la iglesia? Son dos cosas totalmente diferentes. Ujú. Y aquí es donde este verso nos puede aclarar que Dios dice, amó al mundo y está hablando en cuanto a la creación, en cuanto a la imagen que Dios puso en el ser humano, Ujú. en cuanto a todo lo que Dios utilizó para formar una creación perfecta Sí. e instalar al hombre ahí. Ujú. Y no tenía nada que ver eso ni con pecado, ni con vicios, ni con señalamientos de lo que hoy decimos el mundo. Sí. Y esta parte es lo que a mí me gustaría que nuestra audiencia lo pudiera diferenciar. Sí, sí, sí. Y lo voy a leer literalmente, el Génesis 2:7 dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Ajá. Que es la parte que estás diciendo. Y Exacto. lo dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un Ser ser viviente. viviente. Amén. Esa es la palabra que aparece para todos los que les gusta intimar con la palabra. Esto es lo que aparece como la palabra cosmos. Ujú. Y en esta parte donde dice Dios amó al mundo, está refiriéndose que Él ama a lo que Él ha creado. Por lo tanto, ¿por qué es que nosotros hablamos y decimos que Dios rechaza ciertos hábitos, ciertas conductas, cierto o todo lo que tiene que ver con pecado? Porque no es algo que Dios haya creado para que nosotros podamos estar ahí y nos relacionemos con Él. Evidentemente, todo pecado es lo que nos separa de Dios. Amén. Y la gente pudiera pensar, ay caray, ¿y entonces de dónde surgió? Bueno, la Biblia es clara y la Biblia se Sí. enseña con la misma Biblia. La Biblia nos enseña que del corazón, en el Evangelio según San Mateo, nacen los malos pensamientos, Ujú. los hurtos, las enemistades, las hechicerías, las idolatrías, los adulterios, la muerte. Las malas intenciones. Y ahí es donde nos damos cuenta Ujú. entonces para poder diferenciar qué es a lo que San Juan está diciendo que Dios amó al mundo. Y yo puedo entender que en esta palabra mundo, en esta palabra cosmos, es todo aquello que nació de Dios,
todo aquello que fue creado por su palabra y por su espíritu, y dice Dios que lo vio bueno. Exactamente. A mí me encanta esa parte donde este Dios Padre, ¿verdad? Ahí en Génesis explica cada cosa que va formando y Amén. luego lo supervisa y dice, y vio Dios que era bueno. Exacto. Y lo vemos en diferentes cosas. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Entonces, si Dios nos creó a nosotros, pero cuántas veces a nosotros nos rechazaron, ¿verdad? Cuando todavía no veníamos a los pies de Cristo. Amén. Y nos decían que éramos del mundo. Ujú. Cuando es totalmente contrario a lo que vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? A salvar y a rescatar. A lo que se había salvar y a perdido. rescatar lo que se había perdido, Amén. ¿verdad? Porque no quiere condenarnos, no quiere juzgarnos, no quiere mandarnos al infierno. A nosotros vino. Amén. Pero ¿cuántas veces nos rechazaron? Esa es la parte que me gustaría, perdón, Profundizar. que me gustaría profundizar y diferenciar. Ujú. Y esto es como que estos episodios o este tema nos va a llevar algunos episodios quizás para poder realmente discernir, Sí. ¿verdad? Intimar con esa parte de revelación de lo que la palabra nos está enseñando, porque una cosa es la creación, ¿verdad? Y otra cosa es el sistema al cual la Biblia le llama mundo. Exacto. Y ese sistema puede estar inclusive dentro de nuestras vidas y en nuestras congregaciones instalado, en nuestros negocios, ministerios, Sí. familias, amistades, relaciones interpersonales en cualquier área y no darnos cuenta de que eso es el mundo y nosotros pensamos que estamos bien cuando realmente tenemos metido a lo que la Biblia le llama el sistema mundo Sí, sí. dentro de, que es muy, muy asertivo lo que acabas de comentar. Tú diste una palabra clave que define parte de lo que es el mundo y es rechazo. Sí, rechazo. O sea, todos podemos recordar y si pudiéramos la gente ahí comentarnos cómo fueron rechazados antes de venir a Cristo, antes de que vinieran a sus pies. ¿Cómo fuimos rechazados? No sé si tú tengas alguna anécdota Claro. donde fuiste rechazado antes de venir a Cristo y cuando debería de haber sido aceptado desde mucho tiempo antes en vez de ser rechazado. Y es la razón por la que hoy en día también muchas personas ya deberían de estar metidos en una iglesia, de estar en Cristo, pero están siendo rechazados porque estamos siendo demasiado religiosos y no estamos reconociéndolo ni entendiéndolo porque creemos que estamos bien en eso y no. Esa es la parte a la que la Biblia separa como creación o cosmos y sistema llamado mundo, que es ese sistema de rechazo que muchas de las veces está en nuestras propias familias y que nos hace sentir esa renuencia, esa aversión hacia nuestras propias familias, porque, por ejemplo, puede haber familias que haya un alcohólico en casa. Y todo mundo rechaza a ese alcohólico en casa y no necesita ser cristiano para ser rechazado. Simple y sencillamente, las familias que se desintegran por problemas de alcoholismo, hay una aversión hacia esa persona que está provocándoles daño por su conducta, por sus hábitos, por su adicción y se siente como rechazado. Es muy complicado encontrar a una persona con la madurez suficiente, tanto emocional como mental, para decir, mi padre que es alcohólico tiene un problema, tiene una adicción. Lo que debo de hacer es amarlo y ayudarlo para obligarlo a entrar a una terapia, a una ayuda donde puedan ayudarle con su enfermedad o con esta adicción llamada alcoholismo, que los que tenemos fe sabemos que tiene mucho que ver con lo espiritual. Claro. Pero hablando en esta parte humana, en esta parte secular, hay gente que no necesita ir a una iglesia para sentir rechazo de su propia familia. Ya lo está viviendo ahí. Ya lo está viviendo. Y eso es el mundo, ¿verdad? Es el rechazo hacia la creación que Dios ha formado, hacia lo que Dios ha hecho para que esa creación se siga destruyendo. Esa es la parte en la que a mí me gustaría que nuestra audiencia pudiera diferenciar cuando la Biblia habla acerca de las cosas del mundo y cuando este verso dice Dios amó al mundo. Exacto. Porque entonces pensaríamos que se contradice cuando no es así. Sí, y eso es lo bonito de intimar,
Porque el problema de nosotros es por qué vivimos tantas situaciones en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, porque no conocemos la palabra. Y esto es lo bonito de este tipo de programas, de este tipo de podcast, donde vamos a aprender, vamos a entender y vamos a poder poner en práctica, ¿verdad? La audiencia puede poner en práctica de decir, ok, yo estoy viviendo esta situación que tú estás hablando, y hasta inclusive nos podrían contactar y decir, ok, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a mi papá? Exacto. ¿Cómo puedo ayudar a mi mamá? ¿Cómo puedo ayudar a un hermano? ¿Cómo puedo ayudar a un hijo? Amén. ¿Cómo puedo ayudar a un amigo? ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo, a mi esposa, verdad? Porque muchas veces todos tenemos situaciones. Todos tenemos algún tipo de situación, porque todos tenemos algún tipo de problema, pero el problema es de que queremos una solución, pero no sabemos cómo. No sabemos dónde empezar, no sabemos en quién confiar, no sabemos a quién preguntarle. Entonces, esto es lo que a mí me encantó de este tipo de programa, ¿verdad? Que me anima a hacer esto, porque es donde más necesitamos ayuda. Sí. De poder entender que Dios no nos está rechazando, porque muchas veces crecemos. Amén. Y ya nos sentimos rechazados por papá, ya nos sentimos rechazados por mamá, ya nos sentimos rechazados por los hermanos, y luego que todavía el mundo te rechace, y luego ya le empezamos a echar la culpa a Dios. No, Dios no me quiere, ¿verdad? Claro. Dios se olvidó de mí. ¿Para qué me creó? Dios, ¿para qué me creó? Escuché una vez una frase que decía, no, es que donde yo vivo, ni Dios se atrevió a meterse, ¿verdad? Se dio la vuelta y se fue, ¿no? Porque no se animó a meterse a mi barrio. Pero es una realidad. Todos tenemos una circunstancia que queremos arreglar, que queremos que Dios se involucre, pero esa palabra, rechazado, no estamos rechazados, al contrario. Y acabas de mencionar situaciones muy naturales, exacto, muy del diario, sí, que a veces la gente que está en una fe, creencia o iglesia, piensan como que escapar de esa realidad, que es evidente, ¿verdad? Y por eso ahí es donde escapan en drogas, alcohol, malas amistades, prostitución, robar. Y la otra parte es que mucha gente escapa en el religiosismo. Exacto, sí. Porque tratamos de refugiarnos en una iglesia para tratar de corregir nuestra conducta y nuestros hábitos, y luego nos damos cuenta que dentro de la iglesia, al estar batallando tanto con nuestra propia persona, nos frustramos y nos condenamos y decimos, estoy mal ante Dios porque estoy pecando en secreto. Y ahí empieza a actuar ese mundo en secreto. Y yo conozco mucha gente y personas que se sienten condenados dentro de la iglesia porque se les señala al mundo como algo que están viviendo y practicando, y mucha gente se separa de la iglesia porque no soportan el estar amando al mundo en secreto, porque sienten ya el rechazo dentro de la iglesia o sienten el rechazo dentro de un círculo cercano, y hay gente que prefiere y dice, para sentir ese rechazo en el lugar donde se supone que deben amarme, mejor me voy afuera, y nacen estas clásicas frases, pero si mis amigos me tratan mejor. Cuando andaba en el alcohol, en las adicciones, o la palabra, cuando andaba en el mundo, me trataban mejor. Y eso es algo bien incongruente, porque hay gente que se siente más a gusto fuera de su familia y fuera de la iglesia, se sienten más aceptados y recibidos en el círculo donde todos los demás practican lo mismo que en el lugar donde deben de ser amados. Y es ahí donde yo veo que el mundo es ese sistema que opera con rechazo, con heridas, con influencias, para tratar de destruir la imagen que Dios ama en el ser humano. Exacto. Porque no olvidemos que Dios ama al ser humano, que Dios creó al ser humano, que dice la Biblia, somos hechura suya, creación suya para gloria de su nombre. No olvidemos que Dios creó el reino animal, no olvidemos que Dios creó la fauna, que la flora, Dios creó los reinos, el reino, hablando reino animal, reino vegetal, reino celestial, reino terrenal. Dios es el creador del mundo en el sentido de la cuestión creación, de todo lo que se mueve, de todo lo que tiene vida. Por eso Dios ama su creación. Exacto. Dios ama lo que Él ha hecho. Y como tú decías hace rato, todo lo vio bueno. Sí. Y dentro de eso que vio bueno, ahí estaba el ser humano. Y lo amó.
y lo creó y dice, de tal manera lo amó. Yo después pude comprender entonces, cuando no conocía de Dios, por qué ciertas personas que ya conocían de Dios a veces solamente pasan en una pasadita y te decían, Cristo te ama. Ujú. Porque uno no entiende que esas palabras tan cortas te estaban dimensionando algo que lo primero que tiene que hacer es cambiar nuestra mente. En Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Cambiar nuestra manera de pensar es una de las primeras soluciones que nosotros tenemos que entender, porque cuántas veces queremos solucionar eso, pero a nuestra manera, y no es a nuestra manera, sino tiene que ser a la manera de Dios. Y es ahí donde volvemos, ¿verdad?, a insistir que está metido ese sistema del mundo en nuestras vidas o en nuestras congregaciones o creencias, porque el mundo trata de solucionar sus situaciones por su propia fuerza. Trata de solucionar sus situaciones, ojo, de manera política, ¿verdad? De manera bélica, Sí. que es la guerra, de manera astuta, ¿verdad? Con dominios, con influencias para someter a la creación de Dios a su manera. Exacto. La más popular es que si yo fuera rico no tuviera estos problemas. Clásica Es que si frase. yo fuera rico pudiera sacar a mi papá del alcoholismo. Es que si yo fuera rico pudiera sacar a mi mamá de las drogas. Es que si yo fuera rico pudiera mandar a mi hermano a un centro de rehabilitación. Pero el dinero no lo es todo. Ayuda, Exacto. pero no lo es todo. Pero es uno de los más populares, el dinero. Esa es la otra parte que también tiene que ver con este sistema llamado mundo. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que el tener dinero es tener paz, y ese es mundo en la iglesia. Y entonces encontramos esta clase de personas evangélicas dentro de las congregaciones a nivel mundial que todo es prosperidad económica, pero se contradicen en cuanto a la escritura, porque la Biblia dice en la carta a San Juan, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, pero da la clave, dice, así como prospera tu alma. Exactamente. Por lo tanto, si tu alma está dañada, si tu alma está cautiva, si tu alma está presa de las cosas del sistema de este mundo, ¿cómo vas a prosperar? La primera vez que me dieron ese versículo era un cumpleaños mío y el pastor en California estaba orando por mí y dijo esas palabras, que el Señor te bendiga conforme prosperes tu alma. Y yo tenía hasta mis ojos cerrados y hasta los abrí y dije, uy, o sea que si no prospero mi alma, entonces ¿cómo? O sea, Exacto. La palabra es clara, pero a veces uno se quiere engañar. Entonces, uno tiene que cambiar su manera de pensar. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. De vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y sanidad de la verdad. ¿Cómo podríamos aconsejarle a la gente que podría empezar a cambiar su manera de pensar? Ok, primero que nada es para poder nosotros cambiar nuestra forma de pensar y sacar esa forma mental y mundana que a veces tenemos. Romanos 12 es muy claro. Sí. No podemos tener una transformación y renovación en nuestra mente y en nuestro entendimiento si seguimos haciendo las mismas cosas como las hace el mundo. ¿Y qué es lo que hace el sistema llamado mundo? Instalarte un método, una forma litúrgica o religiosa para que tú trates de llegar a Dios. Por eso es que existe la religión, ¿verdad? Entonces, ese es el mundo en la iglesia. No, la manera de poder renovar nuestro entendimiento es que yo tengo que ir al que puede renovarme, al que puede revivirme y al que puede restaurar mi forma de pensar. Y ojo, como un tip, nunca va a haber una renovación en nuestra mente si no nos acercamos al poder de la palabra. Exacto. Porque lo que renueva nuestra mente es la ideología del cielo. Y la ideología del cielo va en contra del sistema llamado mundo, porque, por ejemplo, y no me dejarás mentir, pastor, la Biblia dice que la fe es creer sin ver, pero el sistema del mundo es, tú necesitas ver para creer. Exacto. Pero el sistema de la lógica de Dios y de la fe es, bienaventurado el que no vio y creyó. Más bienaventurado es. Entonces, la lógica de Dios, según la palabra, es, no necesitas ver para creer, porque esa es la verdadera fe. El mundo te dice,
Necesito ver para creer. Pero la palabra de Dios te dice, tú eres más bienaventurado si no ves y crees. Entonces, lo que renueva nuestra forma de pensar es ir a la Escritura, es ir a la palabra y tratar de tomar, dice la Biblia, la mente de Cristo. Exacto. La mente de Cristo. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y cuál es la mente de Cristo? Cuando tú miras la vida de Jesús, cómo Él actuó frente a las situaciones naturales de la vida cuando el mundo venía a Él. Ejemplo, ¿qué hizo Jesús cuando una mujer hallada en el mismo acto de adulterio, semidesnuda, fue presentada frente a Él, acusada y rechazada, dice la Biblia, por los mismos que se decían conocedores de la ley? Juan ¿Qué 8:1. San Juan capítulo 8. ¿Qué hizo Jesús? La recibió. Primeramente, Sí. la recibió. Sí. Número 2, escuchó los argumentos en su contra y no justificó ni dijo, están ustedes correctos. Él simplemente lanza un reto. Esa es la mente de Cristo. La mente de Cristo es libertad. Sí. La mente de Cristo es perdón. La mente de Cristo es restauración. La mente de Cristo es cubrir, es abrigo. No podía quizás él tirarse encima de ella y ser el que iba a recibir las piedras, pero lo que hace en su mente renovada, en una mente sana, en una mente donde el mundo no está operando, le dice a los demás, voy a aplicar la justicia del cielo. Exacto. Y les dice esta palabra, perfecto. Ya la trajeron, la encontraron. Ustedes dicen que Moisés manda en la ley que la apedreemos. Dijo, perfecto. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Se acabó el argumento. Porque la primera instancia del mundo es señalarte el error. Sí, acusar. Sin darse cuenta de que también hay error en el que señala. O el señalamiento es un error. El mundo es apariencia. Entonces, cuando señalas a los demás, pero no te corriges a ti mismo, estás cayendo en el sistema del mundo. Es que necesitamos parar esa religiosidad y siempre ponernos en el lugar de esa mujer o no esperar a estar en una posición como esa mujer para poder sentir y decir, necesito misericordia. Amén. Porque muchas veces nos creemos tan santos, nos creemos tan perfectos que nos creemos jueces, ¿verdad? Y no es nuestro... no nos corresponde esa función a nosotros, es una función de Jesús. Y Jesús no la quiere tomar. Simplemente nos quiere libertad, nos quiere dar esa protección que le dio a esa mujer. Yo no me puedo imaginar a esa mujer lo bendecida que se pudo sentir después y analizar la situación que pasó de decir, híjole, pude haber muerto, me iban a apedrear, me descubrieron, qué vergüenza, pero llegó este hombre y con unas palabras tan sabias, ¿verdad? Me defendió, no me pudieron atacar, no me apedrearon, no me mataron y me sentí protegida, me sentí amada. Y aquí yo veo en este pasaje que estamos meditando el cumplimiento de este verso, y para ir dándole este cierre en estos últimos minutos, porque viene un tercer capítulo de tal manera, Este es parte 2, viene parte 3, no se lo pierdan la siguiente semana, porque miren, ahí yo veo este verso cumplirse, porque de tal manera amó Dios a su creación. Ahí está la mujer, pero ahí está el sistema llamado mundo que la rechazaba, que la condenaba, porque eso es el mundo: rechazo, condenación, juicio, religión. Y todo ese mundo se le vino enfrente a ella. Y está ahí frente al Creador, su creación y el mundo. Y cuando está frente a él, ella no puede ya defenderse, no puede decir nada porque evidentemente es culpable. Claro. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado o el que no haya permitido que el mundo entre en él, arroje la primera piedra, ¿verdad? Y dice la Biblia algo bien interesante en ese verso, que si lo intimamos, lo estudiamos, nos daremos cuenta de una gran revelación. Dice, y acusados por su propia conciencia o por su propia mente, uno a uno fueron retirándose. ¿Qué fue lo que los acusó? Su propia mente. Quiere decir que entonces no tenían la mente de Cristo. Quiere decir que entonces no tenían una mentalidad conforme a Dios. Y eso es el mundo en la iglesia. Es no tener una mente sana conforme al corazón de Dios, que antes de pensar en el juicio sobre alguien, piense en la misericordia. Esa es la mente de Cristo. Misericordia antes que juicio. Bondad antes que maldad. Amor antes que odio. Salud antes que enfermedad.
Y eso es lo que a veces falta, yo creo que en nuestras vidas y en la iglesia, ¿no? Y poder aplicar, ¿verdad? Lo que enseñabas la otra vez allí en casa de los hermanos, ¿verdad? Que lo que le hacemos a alguien, se lo hacemos a Dios. Entonces, si no mostramos esa misericordia, si no mostramos ese amor, si no mostramos ese perdón, cuando nosotros estemos en una situación, ¿cómo podemos esperar esas cosas? Que nos suceda lo mismo. Misericordia, porque nos van con la misma vara, ¿verdad? Porque es bíblico Exacto. también. Con la misma vara que juzguemos, nos van a juzgar. Con la misma vara que señalemos, nos van a señalar. Exacto. Con el mismo castigo que castigamos, nos van a castigar. Y entonces no nos va a gustar el fruto o el resultado porque no lo queremos aplicar. Lo queremos aplicar para alguien, pero cuando es para nosotros, espérame. Ya no nos parece Ya tanto. no nos parece. Y eso es lo que hace el mundo. Exacto. ¿Qué es lo que hace el mundo? El mundo pone cargas en ti que dice la Biblia, ni ellos con un dedo la quieren llevar. El mundo te da responsabilidades y señalamientos, pero realmente no te ofrece la ayuda o la salida. Y es como el ejemplo entre esta mujer y alguien que quizás pueda estar en casa padeciendo alcoholismo, adicciones, menosprecio, rechazo, heridas, dolor. Mucha gente puede rechazar a una persona que está pasando por esta situación, pero ¿cuántos realmente se acercan a decirle, entiendo, sea tu padre, tu hermano, tu amigo, tu abuelo, no sé, y que alguien tome la iniciativa en casa y diga, sí papá, sí estás mal, sí mamá, sí tienes un problema, pero como hijo o como parte tuya voy a ayudarte, voy a buscarte apoyo y ayuda porque sé que solo no puedes salir. ¿Qué es lo que hace el mundo? El mundo desecha. ¿Y cuántas veces nosotros en la congregación o en la iglesia o en lo que podemos solamente ver a la gente como algo intercambiable o desechable? Cuando la Biblia dice que el Espíritu de Cristo es la restauración del Hijo de Dios, del ser humano. Y entonces ahí es donde yo veo de tal manera amó Dios a su creación, amó al mundo, que antes de traer el juicio que dice Romanos que ya merecíamos porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que ha dado. Esa parte cambia totalmente toda la perspectiva de nuestra vida, porque dice que ha dado. ¿Qué hizo Dios primero antes de traer juicio a la humanidad y condenación? Como antes Él ya lo había hecho, ¿verdad? Porque Él ya había destruido Sodoma, había destruido Gomorra, porque había subido tanto el pecado que Dios dijo, tengo que poner un alto, ¿verdad? Había traído destrucción por un diluvio cuando la gente había hecho tanta maldad que Dios dice, ya no la puedo soportar. Pero Él juró y dijo, no lo volveré a hacer, voy a dar una segunda oportunidad a la humanidad, a la creación que yo he hecho y al ser humano que yo amo, al ser humano, y que quiero que sean mis hijos, dice que ha dado. Entonces, ¿qué es que Dios ame al mundo? Es que Él da. Sí. Cuando Él da, es la manifestación de que ama, porque es así. Cuando tú das ayuda a alguien, es porque amas. Exacto. Cuando tú restauras a alguien, es porque amas. Sí. Y tu mentalidad ha sido transformada y ha sido transformado a la mente de Cristo. Me gustaría sí. que nos dieras un cierre en esta parte 2, que la verdad está súper interesante, Sí, porque uno se queda como que con las palabras de decir, quiero seguir. Hasta quisiéramos seguir, sí. La verdad. Me recordaste unas partes, que el Señor me puso, dice, si te menciono a Moisés, piensas que es el hombre que guió a Israel en el desierto, no el hombre iracundo y asesino. Exacto. Si te menciono a David, piensas en el rey que tenía un corazón conforme al de Dios, no el de un adúltero y asesino. Exacto. Si te menciono a Elías, piensas en el gran profeta, no en el hombre depresivo que quería morir y se escondió en una cueva. Si te hablo de Pedro, piensas en el apóstol que caminó sobre el agua, no en el que tenía un problema con su temperamento y negó a Jesús. Si te menciono a Pablo, piensas en el apóstol, no en el asesino perseguidor de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Dice, porque la marca que deja la gracia es mucho más grande que la que deja el pecado, porque donde abundó la gracia, sobreabunda la gracia de Dios. Romanos 5:20. No hubo mejor manera de terminar esta segunda parte, sino con esta reflexión que hace alusión a todos estos detalles. Y eso es el poder de el tal manera de Dios. Ese poder del amor del tal manera de Dios que no tiene una explicación y que cuando te miras a ti mismo dices, Señor,
quizás yo ni debía ni podía estar aquí, pero esa tal manera Ujú. de amarme a mí que estoy en este mundo y ya no pertenezco al mundo, Ujú. es lo que me ha hecho lo que soy. Sí, sí, sí. Poder reconocer, ¿verdad? Y darle gracias, ¿verdad? De una manera muy íntima, muy profunda, y decirle gracias, Señor, porque cuando el mundo me rechazó de tal manera, tú me abrazaste. Ujú, De tal manera, tú me escuchaste. ujú, De tal manera, tú me amaste y pude sentir y percibir ese amor. Y por eso aceptamos a Cristo, ¿verdad? Y ujú. por eso aceptamos seguirlo y por eso aceptamos permanecer en Él, ¿verdad? Porque sentimos ese amor y de Totalmente. ahí empezamos nosotros a brindar amor, Ujú. poniendo en práctica la gracia. Este principio. Ha sido una bendición tenerlos en este segundo episodio de nuestro podcast Íntimo 316. Queremos darle las gracias, bendecirlos a todos los que nos acompañaron hasta este minuto y recordarles que no se pierdan el tercer episodio, Sí, que sigan nuestro canal, que inviten a sus familiares, amigos, a cualquier persona a la que ustedes consideren que esto va a ser de bendición a su vida, de ayuda o de apoyo, y compartan este link, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de en cada sábado de nuestro nuevo contenido. Vamos ujú, a tener invitados, vamos a tener retos, vamos a seguir ampliando, ujú, ¿verdad? Cada uno de los temas que Dios ha puesto para que los tratemos. Vamos a tratar de llevar esto inclusive a un nivel mayor, hasta el sí. punto controversial. Primero Y Dios. agréguenos sus comentarios, Sí, sí. háganos saber qué Muy les parece. importante que nos deje ahí sus comentarios conforme va escuchando, vaya usted ahí comentando, eso ayuda para que el video llegue a más personas y también puede contarnos ahí su historia, cómo fue rechazado, cómo usted Ujú. recibió ese amor de tal manera, ¿verdad? Que por eso está hoy usted en día en los pies de Dios. Agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros, a las personas que nos ayudaron también en los controles. Hoy estuvo la pastora Edith por acá, mi Muchas esposa. gracias. Y bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.